Continuando con la programación modular, en esta clase vamos a ver ejercicios varios, pero con funciones. Pero antes, recuerden que una función devuelve un único valor y un procedimiento puede devolver 0, 1 o más valores. En la siguiente clase veremos más ejemplos con procedimientos. En esta clase haremos ejemplos con funciones para que nos devuelvan un valor. Entonces continuamos con los ejemplos. El ejemplo 1 es un problema muy sencillo que debe calcular el producto de dos números. Lo he subrayado función. Debemos crear una función, por tanto debe devolver un valor y retornar un valor. Voy a hacer el algoritmo. Dice: necesito leer dos variables a y b, y en una variable p voy a almacenar cuando me devuelvan un valor. ¿Dónde lo voy a recibir? En la variable p. Voy a llamar a la función producto de ¿quién? De a, b. Y voy a mostrar el resultado. Por eso, ¿cómo funciona? Cuando yo coloco el nombre producto y viene a la función producto, ¿quién se va a encargar de realizar la multiplicación? Y nos va a retornar en z ese resultado. Y esto, como va a volver al programa principal, el resultado va a estar almacenado en la variable p y vamos a mostrar dicho resultado. Veamos el código, porque como de tarea les estoy dejando realizar el diagrama de flujo. Entonces voy a salirme un momento y voy a ir a lo que es el Visual Studio y voy a crear un nuevo proyecto, y luego voy a colocar el nombre que va a ser función producto, y voy a poner aceptar y me va a aparecer ya un código que son las librerías, ya la estructura del programa en C#, el nombre de espacio, la clase y el static void main. Vamos a abrir entonces, como nos decía en el programa, que debemos leer a y b, ¿no? Entonces voy a codificar, y por eso la importancia de realizar primero el análisis. Int voy a declarar a, b, b, donde voy a tener el resultado. Y para leer los datos, el console readline write, para que me emita un mensaje y la interfaz sea un poco amigable al usuario, ¿no? Console write, y aquí está mal, es con mayúsculas, ¿no? Por eso es que cada vez que ustedes tengan algo subrayado de rojo, quiere decir que estamos escribiendo mal la sintaxis. Introducir el valor de a, dos puntos y puntico. Como debo recibir la variable a, debo parsear porque C# maneja todo cadenas. Entonces int parse console punto readline, llamo para que lea en la variable a ese valor.
Como debo introducir dos valores para la multiplicación, voy a hacer una copia, control C, control V, pero en este caso va a leer el valor de ¿quién? De B, y voy a colocar la variable B. En el procedimiento, después de haber leído los dos valores, debo llamar a la función producto. En una variable P voy a decir llamar a producto, y le estoy colocando los parámetros de quién, que va a calcular esa función, el producto de A y B. Así funciona la programación modular. Y luego vamos a mostrar el resultado, que es el console punto write. Podemos usar en este caso el drawLine para que nos baje el resultado abajo y nos diga el producto es dos puntos. ¿En dónde está el producto? El resultado en más B. Entonces ahora, si yo quisiera compilar el programa, me va a salir errores. Me dice el nombre producto no existe en el contexto actual, entonces no voy a compilarlo, voy a parar porque debo crear esa función. Las funciones y los procedimientos son pequeños trozos de programa, y entonces coloco lo que es el static int, un entero nos va a devolver el producto, y vamos a mandar int los dos parámetros que son A. Puedo usar los mismos o puedo usar otros como lo he hecho en ejemplos anteriores de otras variables, ¿no? Esto no se coloca punto y coma, es un pedazo de código de la función, entonces por eso abro llaves y cierro. Entonces aquí, si nos fijamos en el programa del procedimiento, aquí tenemos función producto z hasta por b. Entonces colocamos int, tengo que declarar int z, y z se va a encargar de realizar la multiplicación a por b. Y esta es la palabra clave, que es return, que va a retornar el resultado como un valor, y ya está. Entonces, cuando ya no existen errores, aquí nos hemos olvidado un punto y coma, ya no hay errores en la parte inferior, y compilamos y va a funcionar. Vamos a colocar 4 y 8. 8 por 4, 30. ¿Por qué se ha salido rápido? Porque no hemos puesto que se pause con el console punto readline. Entonces vamos a compilar nuevamente. 34 por 2, 60. 34 más 2 está sumando. ¿Qué ha pasado? Revisamos el código. Aquí en la función está puesto más, ¿no? Debería multiplicar. Eso, un por. Entonces, iniciamos la compilación. 3 por 5, 15, el producto. Funciona nuestro programa y estoy utilizando ese nuevo paradigma de la programación modular, que es construir una función que es llamada en el programa principal con el nombre producto. Ahora aquí
también les había hablado en anteriores clases que se puede colocar public cuando se usa en otras clases más del proyecto, pero puedo ponerle private también, no sucede nada. Private, que solo se usa en esa clase. Si compilamos es lo mismo, no hay errores. Entonces puedo poner, si no coloco, la máquina lo entiende como público, ¿no? Entonces, a ver, vamos a compilar uno con public. Vean que igual compila, ¿no? Que si no lo coloco, lo va a reconocer la máquina como ese código público en todo el programa. En otras clases también lo puedo utilizar. Entonces, continuando, vamos a ver su tarea de este ejercicio es realizar el diagrama de flujo por un punto. Luego, en el ejercicio 2 les pide algo un poco más complejo. Ya no son sumas, sino son sumatorias que se están acumulando. Y vamos a utilizar lo que es la programación modular, que es divide y vencerás. En este ejemplo, ¿qué es lo complicado? Los factoriales. Entonces, por tanto, voy a construir una función factorial, que es la multiplicación, ¿no? del número. Si me dicen, por ejemplo, 3 factorial, tengo que multiplicar 1 por 2 por 3, y el factorial de 3 es 6. Entonces, como son multiplicaciones, yo construyo utilizando estructuras repetitivas las multiplicaciones. 1, y esto va a ir hasta x. En f voy a ir acumulando las multiplicaciones. 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, de acuerdo al valor x que le enviemos a la función. Y esta nos va a retornar un resultado que va a ser f factorial. En el programa principal, ¿qué es lo que sucede? Podemos poner n, que es la cantidad de términos que va a ser la sumatoria, y con un for vamos a ir controlando la cantidad de términos. Y en sumatoria se va a ir acumulando, pero aquí el índice va a generar 1, 2, 3, estos números, 1, 2, 3, 4. Entonces, y llamamos al factorial, ¿de quién? De 1, de i. Y el subprograma se va a encargar de calcular el factorial. Y una vez que terminen los n términos, vamos a mostrar la suma. En el código, fíjense, static void main, float num igual a 0, suma, porque es un acumulador, int i y n. Leemos los datos y hacemos un for, y vamos a llamar aquí en suma más i, con el contra dividido por el factorial de i. Entonces, esta es la función donde se está llamando factorial, y luego se resta, ¿no? Se me ha ido, ¿ya? Factorial, ¿no? Y luego se imprime la suma. Y luego aquí está la función factorial que calcula igual utilizando la estructura repetitiva, ¿no? Y si su trabajo es probar si funciona el programa, pero está bien, está correcto para calcular. Otro ejemplo es ya utilizando un x. Entonces debo meter aparte del n un x, y también debo construir dos funciones aparte del factorial, que ya lo tengo en el anterior ejemplo. Voy a construir una función potencia que va a calcular la potencia de 1, de 2, de 3, de x a la 1, x a la 2, x a la 3. Entonces, de la misma manera voy a ir sumando. Le voy a llamar a la función potencia, ¿de quién? De la base x.